El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando Gabriela llegó al pequeño pueblo enclavado en la sierra de Guadarrama. El invierno estaba por terminar, pero el aire todavía conservaba ese frío seco de la montaña. Se abrazó a sí misma mientras contemplaba la fachada descuidada del viejo hotel que acababa de comprar. No estaba segura de si había tomado la mejor decisión, pero ya no había marcha atrás. Después de su divorcio con Javier, sintió que necesitaba alejarse de todo. Madrid se le había hecho insoportable con sus recuerdos y las constantes miradas de lástima. Habían estado juntos más de 15 años, construyendo lo que parecía una vida sólida, pero al final solo eran cimientos frágiles disfrazados de estabilidad. Cuando descubrió la infidelidad de Javier con una compañera de trabajo, todo su mundo se desmoronó. Él ni siquiera intentó negarlo. Tú y yo llevamos tiempo sin ser los mismos, Gabriela. Sabes que esto iba a pasar tarde o temprano, le dijo con frialdad. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente como una herida abierta. Pero ahora estaba allí, frente al Hotel Montesereno, con la esperanza de reconstruir algo nuevo. No tenía experiencia en hostelería, pero cuando vio el anuncio de venta, algo en su interior le dijo que debía arriesgarse. Empujó la pesada puerta de madera y entró. El aire olía a polvo y humedad, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Las paredes estaban desconchadas, los muebles eran viejos, y la recepción tenía un teléfono de disco que parecía sacado de otra época. Bueno, al menos es acogedor. En un sentido nostálgico, murmuró para sí misma, tratando de convencerse. Su plan era sencillo en teoría: restaurar el hotel y convertirlo en un sitio cálido y atractivo para los turistas que buscaban tranquilidad lejos del bullicio madrileño. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que la tarea sería más difícil de lo que imaginaba. Los primeros días fueron agotadores. Gabriela pasaba horas limpiando, organizando y tratando de entender cómo funcionaba un negocio como ese. Pero el pueblo no era indiferente a su llegada. En la ferretería, conoció a Paula, una mujer robusta y de mirada curiosa. Así que tú eres la nueva dueña del hotel. ¡Qué valiente eres, hija!, dijo con una sonrisa, mientras le alcanzaba un par de herramientas. Ese sitio ha estado vacío demasiado tiempo. Mi madre decía que tenía alma propia y que se entristecía cuando nadie dormía en él. Gabriela sonrió con amabilidad, pero no podía evitar preguntarse si había tomado una decisión demasiado impulsiva. Las primeras semanas pasaron entre polvo y reformas. Y entonces, una noche, cuando la lluvia azotaba las ventanas con fuerza, llegó su primer huésped. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello entrecano y una expresión cansada. Se presentó como Martín Rivas. ¿Tiene una habitación disponible?, preguntó con voz grave. Gabriela se sorprendió. No esperaba visitas tan pronto. Claro, aunque el hotel aún está en proceso de restauración. No es precisamente un 5 estrellas. El hombre sonrió levemente. No busco lujo, solo un lugar tranquilo donde quedarme un tiempo. Ella asintió y le entregó una llave. La habitación 5 está en mejor estado que las demás. Martín tomó la llave y subió las escaleras sin más palabras. Gabriela sintió curiosidad por él. ¿Qué hacía un hombre como él en un pueblo tan apartado y en un hotel que apenas comenzaba a renacer? Pronto descubriría que no era solo ella quien buscaba empezar de nuevo. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del Montesereno acompañaba a Gabriela mientras preparaba una taza de té en la pequeña cocina del hotel. Había sido un día largo. Las manos le dolían de tanto fregar, lijar y cargar muebles. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró su reflejo en el cristal de la ventana. Su rostro lucía cansado, pero en su mirada ya no había la desesperanza de los últimos meses en Madrid. El hotel tenía algo, un magnetismo extraño que le hacía sentir que, a pesar de las dificultades, estaba en el lugar correcto. Tal vez Paula tenía razón cuando dijo que el edificio tenía alma propia. De pronto, un ruido seco la sobresaltó. Parecía venir del pasillo. Gabriela tomó aire y salió de la cocina con cautela. Al asomarse,
vio una silueta junto a la puerta de la recepción. Martín Rivas estaba ahí, de espaldas, contemplando el viejo cuadro de la pared, un paisaje de la sierra pintado en tonos ocres y dorados. ¿Pasa algo?, preguntó Gabriela con voz suave, pero él no respondió enseguida. Se giró lentamente, con una expresión que ella no supo descifrar del todo. Era una mezcla de nostalgia, cansancio y algo más. ¿Melancolía? No quería molestarte. Solo bajé a buscar un poco de agua, dijo al fin. Gabriela se relajó un poco. Claro. La cocina está al fondo. Justo estaba preparando té, si quieres uno. Martín dudó por un instante, pero luego asintió con una leve sonrisa. Sí, gracias. Me vendría bien. Ambos regresaron a la cocina. Gabriela sirvió el té y le ofreció una silla. Se sentaron en la pequeña mesa de madera que aún conservaba marcas de viejas tazas y platos. El silencio entre ellos no era incómodo, más bien parecía cargado de algo no dicho. Gabriela, por primera vez, se permitió mirarlo con más atención. Tenía manos fuertes, con cicatrices leves, como si hubiera trabajado con herramientas o practicado algún oficio manual. Su rostro tenía rasgos marcados, con arrugas en la frente y alrededor de los ojos, pero no eran las líneas de quien ha vivido con tranquilidad, sino las de alguien que ha pasado por demasiado. ¿Has venido por trabajo?, se atrevió a preguntar ella. Martín tomó un sorbo de su té y dejó la taza sobre la mesa antes de responder. No exactamente. Digamos que necesitaba alejarme un poco de todo. Gabriela entendía demasiado bien lo que significaba esa frase. Este lugar tiene algo de eso, ¿no?, dijo ella con una media sonrisa. Parece hecho para quienes necesitamos empezar de nuevo. Martín la miró con intensidad. ¿Eso es lo que estás haciendo tú? Gabriela asintió despacio, sin desviar la mirada. Sí. Dejé Madrid hace un mes. Compré este hotel sin saber nada sobre hostelería. Supongo que solo quería aferrarme a algo. A una idea que no se pareciera en nada a la vida que tenía antes. Martín no preguntó más. No hacía falta. La forma en que ella lo dijo lo decía todo. No es mala idea, murmuró él después de un rato. A veces uno solo necesita cambiar de escenario para poder respirar. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriela sintió que alguien la comprendía sin necesidad de explicar demasiado. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche. La tormenta afuera seguía rugiendo con fuerza. Mañana será otro día, dijo Martín, poniéndose de pie. Gabriela asintió, y cuando él salió de la cocina, se quedó un momento en silencio, con las manos alrededor de su taza caliente. No sabía qué era lo que ese hombre llevaba consigo, qué sombras arrastraba en su camino, pero una parte de ella, enterrada bajo su propio dolor, sentía curiosidad por descubrirlo. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando subió a su habitación y se metió en la cama, se sintió un poco menos sola. El amanecer llegó con una luz tenue y fría que se filtraba entre las montañas de la Sierra de Guadarrama. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire fresco y húmedo. Gabriela despertó con la sensación de haber dormido mejor que en mucho tiempo, aunque su cuerpo aún estaba agotado por las largas jornadas de trabajo en el hotel. Se levantó despacio, estirando los brazos y sintiendo el crujir de su espalda. Se puso un viejo suéter de lana y bajó las escaleras con la intención de preparar café. Pero al llegar a la recepción, vio que alguien ya estaba ahí. Martín Rivas estaba de pie junto a la ventana, con una taza humeante en la mano. Su mirada se perdía en el paisaje montañoso, donde la niebla aún flotaba sobre los tejados del pueblo. «Eres madrugador», comentó Gabriela, acercándose. Él giró levemente la cabeza y sonrió con discreción. Costumbre de otros tiempos. Cuando trabajas con las manos, el día empieza antes de que salga el sol. Gabriela asintió, sin preguntar a qué se dedicaba. Ya se daría cuenta con el tiempo. «¿Cómo conseguiste café antes que yo?», preguntó con una sonrisa. Martín alzó su taza. «Lo encontré en la cocina. Espero que no te moleste que me sirviera uno». «Para nada», respondió ella, encaminándose a la cocina. «De hecho, gracias por ahorrarme el trabajo».
Mientras servía su café, Gabriela no pudo evitar observar cómo Martín se veía tan natural en aquel lugar, como si el hotel le perteneciera tanto como a ella. Y sin embargo, había algo en el que la inquietaba, como si cargara un peso invisible. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», preguntó, volviendo a la recepción con su taza. Martín tardó en responder. «No lo sé. Quizá unos días. Quizá más». Gabriela bebió un sorbo de café y lo observó con detenimiento. «Eres un hombre de pocas palabras». Martín soltó una breve carcajada. «No hay mucho que decir. Solo necesitaba un sitio tranquilo». Gabriela no insistió. Después de todo, ella tampoco había llegado con muchas explicaciones. La mañana transcurrió entre tareas interminables. Gabriela dedicó horas a limpiar el comedor del hotel, que aún conservaba las viejas mesas de madera cubiertas por un polvo fino. Mientras frotaba una de las superficies con un trapo húmedo, oyó pasos tras ella. «¿Puedo ayudar?», preguntó Martín. Gabriela se giró con una ceja levantada. «No tienes que hacerlo. Lo sé. Pero quiero». Ella dudó un momento. No estaba acostumbrada a que alguien más tomara la iniciativa, pero al final asintió. «Si te animas, hay un montón de sillas que necesitan una buena limpieza». Martín tomó un trapo sin decir nada y empezó a trabajar. El silencio entre ellos fue cómodo. Solo se oía el crujido de la madera, el roce del paño húmedo y el murmullo del viento afuera. Gabriela miró de reojo a Martín mientras se limpiaba las sillas con movimientos meticulosos. Había algo en la manera en que se enfocaba en cada detalle que le resultaba familiar. «Pareces alguien que ha hecho esto antes», comentó ella. Él no levantó la vista. «Trabajé con madera durante muchos años». Gabriela sintió curiosidad. «¿Carpintero? Más o menos». «Restauraba muebles. ¿Y ya no lo haces?». Esta vez Martín sí la miró. Sus ojos grises tenían una profundidad oscura. «Hace tiempo que no». Gabriela entendió que no quería hablar más del tema, así que dejó pasar el silencio. Al mediodía, decidió ir al mercado del pueblo. El hotel aún carecía de muchas cosas y necesitaba abastecerse. El camino al centro del pueblo estaba cubierto por hojas secas y el viento traía un leve aroma a leña quemada. Gabriela disfrutó el paseo, saludando con timidez a los vecinos que la miraban con curiosidad. Paula, la mujer de la ferretería, la vio y se acercó con su energía habitual. «Hombre, por fin te veo fuera del hotel. ¿Cómo va todo?». «Agotador», admitió Gabriela con una sonrisa. «No sabía en qué me metía cuando lo compré». Paula se rió. «Nadie sabe en qué se mete cuando empieza algo nuevo». Caminaron juntas hasta el mercado, donde Gabriela compró pan, frutas y algunos productos de limpieza. Paula la observaba con interés. «Dicen que ya tienes un huésped». «Sí, Martín. Llegó anoche». Paula arqueó una ceja. «¿Martín Rivas?». Gabriela se sorprendió. «¿Lo conoces?». Paula dudó un instante. «Digamos que su nombre no es desconocido por aquí. ¿Por qué lo dices así?». Paula entrecerró los ojos, como si evaluara si debía hablar. «Solo ten cuidado, Gabriela. No siempre es bueno dejar entrar a desconocidos sin saber qué historia traen consigo». Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la colina donde el monte sereno se alzaba solitario, como un guardián del tiempo. Y por primera vez, se preguntó qué sombras traía consigo Martín. El camino de regreso al monte sereno se hizo más pesado de lo normal. Gabriela sentía en el pecho una extraña inquietud tras la advertencia de Paula. No conocía bien a Martín, apenas había intercambiado unas cuantas frases con él, pero había algo en su manera de moverse, en sus silencios calculados, que la hacía preguntarse qué era lo que realmente lo había traído hasta aquel pueblo apartado. Cuando llegó al hotel, lo encontró en la entrada, sentado en los escalones de piedra con un cigarro entre los dedos. Sus ojos grises se alzaron al verla, pero no dijo nada. «Si sigues fumando ahí, tendré que añadir eliminación de colillas a mi lista de tareas», bromeó Gabriela, intentando aligerar el ambiente. Martín esbozó una sonrisa fugaz y apagó el cigarro contra la suela de su bota antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta.
No quiero darte más trabajo del que ya tienes. Demasiado tarde para eso, respondió ella con una sonrisa cansada, dejando las bolsas en una de las mesas de la recepción. El sol comenzaba a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de un color ámbar profundo. El silencio de la sierra era denso y absoluto, solo roto por el sonido lejano de algún coche que pasaba por la carretera. Hoy estuve en el pueblo, comentó Gabriela, sin mirarlo. Martín no respondió de inmediato, pero ella sintió como su cuerpo se tensaba ligeramente. ¿Y qué tal? Bien. La gente es amable. Aunque, se giró para mirarlo directamente. Parece ser un hombre conocido por aquí. Esta vez, Martín sí reaccionó. Sus ojos se entrecerraron apenas, como si estuviera decidiendo qué responder. Hace años que no vengo. No pensaba que nadie me recordaría. Gabriela apoyó las manos en el borde del mostrador y sostuvo su mirada. No sé qué hiciste aquí antes, ni por qué te fuiste, pero prefiero que lo sepas. Si hay algo que pueda afectar mi hotel, me gustaría saberlo. Martín la observó en silencio. No parecía molesto, más bien resignado. No tienes nada de qué preocuparte, dijo finalmente. No traigo problemas conmigo. Pero su tono no era del todo convincente. Esa noche, Gabriela apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la mente llena de preguntas que no sabía si quería responder. ¿Era realmente peligroso Martín? ¿O simplemente un hombre con un pasado del que intentaba escapar, como ella? A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina para preparar café, lo encontró ahí de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Paula estaba con él, de brazos cruzados y expresión severa. Espero no estar interrumpiendo nada, dijo Gabriela, apoyándose en el marco de la puerta. Paula se volvió hacia ella y la miró con un destello de incomodidad en los ojos. Perdona, Gabriela. No quería meterme donde no me llaman, pero, suspiró y miró a Martín. Solo quería recordar a este hombre que algunas heridas no sanan con el tiempo. Martín no respondió. Solo se llevó la taza a los labios, sin apartar la vista de la mesa. Gabriela sintió como la paciencia se le agotaba. ¿Alguien quiere explicarme de una vez qué está pasando? Paula la miró con seriedad. Hace muchos años, Martín vivió en este pueblo. No sé todos los detalles, pero sé que su historia no terminó bien. Y algunas personas aquí aún no lo han olvidado. Gabriela miró a Martín, esperando que dijera algo. Él dejó la taza sobre la mesa con calma. No tengo nada que explicar, Gabriela. Si quieres que me vaya, lo haré. Esa respuesta la descolocó. No era lo que esperaba. Lo observó un momento. Si realmente hubiera sido alguien peligroso, ¿no habría mentido? ¿No habría intentado manipularla? Pero en cambio, estaba dándole la opción de echarlo sin siquiera intentar defenderse. Respiró hondo. No quiero que te vayas, dijo al fin. Pero tampoco quiero sentir que no sé en quién estoy confiando. Martín la miró durante un largo instante y luego asintió. Entonces te contaré lo que quieras saber. Gabriela sintió un nudo en el estómago. Porque a veces, pedir la verdad era más peligroso que ignorarla. El silencio que siguió a la última frase de Martín se extendió por la cocina como una sombra densa. Gabriela sintió el peso de sus palabras en el aire. Había pedido la verdad, pero una parte de ella no estaba segura de querer escucharla. Paula cruzó los brazos, todavía observando a Martín con recelo. Yo ya me voy, dijo al fin. Pero si necesitas hablar, Gabriela, sabes dónde encontrarme. La mirada de Paula se deslizó una vez más sobre Martín antes de que se marchara. Cuando la puerta se cerró tras ella, en la cocina solo quedaron ellos dos y un cúmulo de secretos flotando entre las paredes. Martín tomó su taza, la giró entre sus manos, como si estuviera eligiendo las palabras. Hace muchos años viví aquí, dijo finalmente. No era un pueblo grande, pero lo suficiente para que todos se conocieran. Gabriela no lo interrumpió. Trabajaba con madera. Restauraba muebles, puertas, vigas de casas viejas. Cualquier cosa que la gente necesitara reparar. Tenía mi propio taller,
Pequeño pero suficiente para vivir bien. Hizo una pausa, como si necesitara respirar antes de continuar. Estaba casado. La confesión la tomó por sorpresa. Gabriela parpadeó y se apoyó en la mesa. ¿Tenías esposa? Él asintió. Se llamaba Clara. Nos conocimos cuando yo aún era aprendiz. Ella era de aquí, hija de un maestro de escuela. Nos casamos jóvenes. Queríamos una vida sencilla, formar una familia. Su voz se apagó un instante antes de continuar. Pero a veces la vida no te da lo que crees que mereces. El corazón de Gabriela latió más fuerte. Sabía lo que era perderlo todo. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Martín tomó aire, como si el peso de su historia aún le costara sostenerlo. Clara murió. Las palabras cayeron como un golpe seco. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo? Él entrecerró los ojos, mirando algún punto indefinido en la mesa. Fue un accidente. O eso dijeron. Gabriela sintió un nudo en la garganta. ¿Dijeron? Martín la miró entonces, y en su mirada había algo oscuro, algo roto. Hubo un incendio en nuestra casa. Todo ocurrió demasiado rápido. Para cuando logré entrar, ella ya no estaba respirando. Gabriela apretó la mandíbula. Dios. Lo siento mucho. Martín continuó hablando. Su tono era más bajo ahora, casi un susurro. Al principio todos creyeron que fue un accidente. Pero no tardaron en señalarme. Gabriela sintió un estremecimiento. ¿Te culparon? Él asintió lentamente. Algunos sí. Hubo rumores. Habladurías. Decían que yo había provocado el incendio. Que Clara y yo habíamos estado discutiendo esa noche. Que me había ido y la había dejado dentro. Se pasó una mano por el rostro, como si tratara de borrar el peso de aquellas palabras. La policía investigó. No encontraron pruebas en mi contra. Pero eso no impidió que la gente me mirara con sospecha. Cuando una historia se envenena con rumores, da igual lo que diga la verdad. Gabriela sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que era que te juzgaran sin saber la historia completa. ¿Y qué hiciste? Martín la miró con una amargura contenida. Me fui. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada mirada me recordaba lo que había perdido. Donde cada rincón me hablaba de Clara. La habitación quedó en silencio. Gabriela sintió una punzada de dolor en el pecho por él. Por lo que había pasado. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. ¿Por qué volver después de tantos años? Martín exhaló despacio. A veces, por más que huyas, el pasado siempre encuentra la forma de volver a ti. Gabriela no supo qué responder. Afuera, la sierra se alzaba como una guardiana silenciosa, observando cómo la verdad, poco a poco, empezaba a salir a la luz. Durante los días siguientes, el nombre de Martín Rivas volvió a recorrer el pueblo como un eco de tiempos pasados. Gabriela lo notaba en las miradas que la seguían cuando bajaba al mercado, en los silencios incómodos cuando mencionaba que él estaba hospedado en el Monte Sereno. Nadie decía nada directamente, pero las palabras sin pronunciar a veces pesaban más que cualquier acusación. Una tarde, mientras terminaba de limpiar la vieja barra de madera en el comedor del hotel, vio por la ventana que Paula se acercaba por el camino de piedra. Gabriela suspiró. Sabía que esa conversación tenía que llegar tarde o temprano. Espero que no hayas venido a decirme otra advertencia sobre Martín, dijo en cuanto la mujer cruzó la puerta. Paula dejó su bolso sobre una de las mesas y la miró con una seriedad que Gabriela rara vez le había visto. No. He venido porque quiero saber qué piensas hacer. ¿Hacer sobre qué? Gabriela se cruzó de brazos. Sobre él, respondió Paula, señalando con la cabeza hacia la escalera, donde Martín seguramente estaría en su habitación. Gabriela apoyó las manos en la barra y la miró con firmeza. No voy a echarlo, si es lo que insinúas. Paula exhaló con frustración. No entiendes cómo era esto antes de que se fuera. Martín era un buen hombre, sí. Pero después de lo que pasó, nadie volvió a verlo igual. Gabriela sintió una punzada en el pecho. Él me contó lo de su esposa.
Me dijo que muchos aquí lo culparon sin pruebas. Porque no las había, respondió Paula en voz baja. ¿Pero nunca te has preguntado por qué? Gabriela frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Paula se inclinó ligeramente hacia ella, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. El incendio. Fue raro. Sí, la policía dijo que había sido un accidente, pero ¿sabes lo que no dijeron? Que Martín había salido de casa apenas una hora antes de que todo comenzara. Que algunos vecinos oyeron gritos antes de ver el fuego. Y que Clara, Paula tragó saliva, no estaba sola esa noche. Gabriela sintió como se le erizaba la piel. ¿Qué quieres decir con eso? Paula apretó los labios. Hubo rumores de que Clara tenía un amante. Nadie lo dijo en voz alta, pero... Algunos creen que Martín lo descubrió y que esa fue la razón por la que discutieron aquella noche. Gabriela sintió una punzada en el pecho. ¿Y tú qué piensas? Paula sostuvo su mirada por un largo momento. Yo solo sé que la verdad nunca salió del todo a la luz. Y que hay cosas que se siguen sintiendo demasiado turbias. Gabriela sintió un escalofrío. Había confiado en Martín. Había visto en él un hombre roto, pero no peligroso. ¿Podría haberse equivocado? Esa noche, cuando el hotel ya estaba en calma, subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de la habitación de Martín. Respiró hondo antes de llamar. Unos segundos después, la puerta se abrió y Martín la miró con expresión neutra, pero con una sombra en los ojos. ¿Pasa algo? Gabriela entró sin pedir permiso. Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Martín cerró la puerta lentamente y se cruzó de brazos. Ya te la dije. No toda, replicó ella con voz firme. ¿Es cierto que discutiste con Clara antes del incendio? Él tardó en responder. Sí. Gabriela sintió el peso de esa confirmación. ¿Por qué? Martín bajó la mirada. Cuando volvió a alzarla, había dolor en sus ojos, pero también rabia contenida, porque me enteré de que me estaba engañando. El mundo de Gabriela pareció tambalearse un poco. ¿Lo sabías? Esa noche me lo confirmó ella misma, dijo en voz baja. Y me dijo que quería irse con él. Gabriela sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era él? Martín soltó una risa amarga. Alguien con más dinero que yo. Con más ambición. No importa quién era. Lo que importa es que ella había decidido que nuestra historia se había acabado. El silencio que siguió fue denso. ¿Y qué hiciste? Martín la miró fijamente. Me fui. Salí de casa, caminé por el pueblo hasta que el fuego iluminó el cielo. Cuando regresé, ya era tarde. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Y si no fue un accidente? Martín la miró con frialdad. Eso mismo me pregunté yo. El corazón de Gabriela latía con fuerza. ¿Tiene sospechas? Martín suspiró. Tengo una certeza, nadie en este pueblo quiso saber la verdad. Gabriela sintió que la habitación se hacía más pequeña. El pueblo aún guardaba secretos. Y ella estaba a punto de descubrirlos. Los días en Monte Sereno transcurrían con una calma engañosa. Gabriela continuaba con las reformas del hotel, tratando de concentrarse en su proyecto, pero la historia de Martín seguía pesando en su mente. El pueblo también sentía su presencia. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. Se notaba en los susurros en la plaza, en las miradas que los vecinos intercambiaban cuando él pasaba cerca. Algunos lo evitaban, otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Gabriela no sabía qué la inquietaba más, lo que ya sabía o lo que aún no había descubierto. Una mañana, mientras lijaba el marco de una de las ventanas del comedor, vio por el rabillo del ojo que un hombre mayor se acercaba al hotel. Su postura rígida y el ritmo pausado de sus pasos indicaban que no venía por casualidad. Dejó la lija sobre la mesa y salió al porche. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con amabilidad. El anciano, de cabello gris y bigote fino, la miró con una expresión severa. Tú debes de ser la nueva dueña. Así es. Gabriela Montoro. Él asintió lentamente. Emilio Gálvez. Fui maestro en esta aldea durante muchos años.
Gabriela asoció el nombre al instante. Usted era el suegro de Martín. Lo era, corrigió él, con un tono seco. Se hizo un silencio tenso. ¿Qué lo trae por aquí? El viejo la miró fijamente. Vine a preguntarte qué pretendes hacer con ese hombre en tu hotel. Gabriela mantuvo la calma. Martín es mi huésped. No tengo motivos para echarlo. Emilio inspiró profundamente, como si esperara esa respuesta. No conociste a mi hija. No viste lo que el dolor hizo con esta familia. Él también sufrió. Los ojos del anciano se endurecieron. ¿Eso te dijo? Gabriela sintió un escalofrío. ¿Usted cree que él? Creo que no sabemos toda la verdad. Y que nadie la quiso saber. Se hizo un silencio espeso entre ellos. Si cree que Martín es culpable, ¿por qué no insistió en que lo encarcelaran? El anciano se pasó una mano por la barba, como si pesara cada palabra, porque no teníamos pruebas. Porque la policía cerró el caso antes de tiempo. Gabriela sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿por qué ha venido? Emilio Gálvez parecía medir sus palabras con precisión quirúrgica. Porque quiero que sepas algo, muchacha. Esta aldea tiene una memoria más larga de lo que parece. Si estás con él, es asunto tuyo. Pero no creas que las cosas se han olvidado. Dicho esto, el hombre se dio la vuelta y se marchó, dejándola con un mar de dudas arremolinándose en su mente. Esa noche, Gabriela encontró a Martín en la terraza del hotel, con la vista perdida en el horizonte oscuro de la sierra. No le dijo nada al principio. Solo se acercó y apoyó los codos en la baranda, sintiendo la brisa fría de la noche. Hoy vino Emilio Gálvez. Sintió como el cuerpo de Martín se tensaba de inmediato. ¿Qué quería? Saber qué voy a hacer contigo. Martín soltó una leve carcajada, sin rastro de diversión. Me sorprende que haya tardado tanto. Gabriela lo observó de reojo. Él no cree en tu inocencia. Martín cerró los ojos un segundo, como si algo dentro de él se quebrara. Nunca lo hizo. Gabriela tragó saliva. Me dijo que la policía cerró el caso demasiado rápido. Martín volvió la cabeza lentamente. ¿Tú crees lo mismo? Se miraron en la penumbra. Gabriela quería decirle que confiaba en él sin dudarlo, pero la sombra de la duda seguía acechando en algún rincón de su mente. Yo no sé qué creer, admitió con sinceridad. Martín suspiró. Esa es la maldición de esta historia, Gabriela. Nadie sabe qué creer, así que es más fácil quedarse con el peor escenario. Se hizo un silencio largo. Voy a averiguar la verdad, dijo ella finalmente. Él la miró con una mezcla de sorpresa y advertencia. Ten cuidado con lo que buscas. A veces, la verdad no es lo que queremos encontrar. Gabriela sintió un escalofrío en la piel. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Gabriela había tomado una decisión, descubrir la verdad. Sabía que en un pueblo pequeño como este, los secretos no desaparecían, solo se escondían entre susurros. Si había algo que nadie quería contar, significaba que valía la pena descubrirlo. Pero cuanto más investigaba, más entendía que no todos estaban dispuestos a hablar. La primera persona a la que acudió fue Paula. Quiero saber más sobre la noche del incendio, dijo Gabriela cuando la encontró en la ferretería. Paula dejó lo que estaba haciendo y la miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Gabriela, ¿por qué te metes en esto? Porque nadie quiere hablar. Y cuando la gente evita un tema, suele ser por una razón. Paula suspiró y se apoyó en el mostrador. No sé cuánto puedo decirte. Lo que pasó con Clara. Dejó marcas en esta aldea. Entonces dime lo que sí puedes contarme. Paula la miró en silencio antes de responder. La noche del incendio. El fuego se propagó demasiado rápido. Eso fue lo primero que todos comentaron. No era normal. ¿Insinúas que alguien lo provocó? No lo sé. Pero hubo detalles extraños. Gabriela sintió que algo dentro de ella se tensaba. ¿Cómo qué? Paula bajó la voz. Cuando sacaron el cuerpo de Clara. Encontraron heridas en ella. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Heridas? Moretones. En los brazos.
como si alguien la hubiera sujetado con fuerza antes de que todo empezara. Gabriela sintió que el aire en la tienda se volvía más pesado. ¿La policía no investigó eso? Paula negó con la cabeza. Dijeron que podía haber sido cualquier cosa. Que con el pánico, podría haber tropezado, caído. Pero algunos no estaban convencidos. Entre ellos, ¿quién? Paula la miró con seriedad. Emilio Gálvez. Esa misma tarde, Gabriela fue a buscarlo. El anciano la recibió con una expresión desconfiada, pero no la echó. ¿Tienes preguntas?, dijo él, sin preámbulos. Sí. Sobre la noche del incendio. Emilio cerró los ojos por un instante antes de asentir. Sabía que ibas a insistir. Se sentó en una silla de madera, su postura tensa. La noche del fuego. Algo no cuadraba. Comenzó. Yo fui uno de los primeros en llegar cuando vimos las llamas. Para cuando logramos apagarlo, ya era demasiado tarde. Pero lo que vi en el cuerpo de mi hija, no me lo quité de la cabeza jamás. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Las marcas en sus brazos? Él la miró con una intensidad helada. Sí. Pero también algo más. Hubo un silencio. El fuego no empezó en la cocina, ni en la chimenea. Comenzó en el dormitorio. Y cuando revisamos los restos, la puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Gabriela se quedó sin aliento. ¿Desde afuera? Así es. Alguien cerró esa puerta y dejó a Clara dentro. El estómago de Gabriela se contrajo con fuerza. ¿Le dijiste esto a la policía? Claro que lo hice. Pero nadie me escuchó. Dijeron que el fuego pudo haber afectado la cerradura, que podría haberse trabado sola. Pero yo sé lo que vi. Gabriela sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Por qué nunca se habló de esto? Emilio soltó una risa amarga. Porque nadie quería saber la verdad. Porque si la sabían, tendrían que mirarse en el espejo y preguntarse qué hicieron aquella noche. Gabriela entendió de inmediato lo que quería decir, porque todos prefirieron culpar a Martín. Emilio la miró con dureza. Si no fue él, ¿entonces quién? Esa noche, cuando Gabriela regresó al hotel, encontró a Martín en el comedor, sentado en la penumbra con un vaso en la mano. No necesitó preguntarle cómo estaba. Se veía en su rostro. «Fuiste a ver a Emilio», dijo él, sin mirarla. «Sí». Martín giró el vaso lentamente entre sus dedos. «¿Y qué te dijo?» Gabriela se acercó y se sentó frente a él, que la puerta de la habitación estaba cerrada desde afuera. Martín se quedó completamente inmóvil. Durante un largo momento, no dijo nada. Finalmente, levantó la vista y la miró directamente. Eso significa que alguien más estuvo allí esa noche. Gabriela asintió lentamente. Martín inspiró hondo. ¿Y ahora qué? Gabriela sintió que su corazón latía con fuerza. Ahora, Martín. Descubrimos quién. Afuera, el viento soplaba con fuerza entre los árboles de la sierra. Y dentro de Monte Sereno, la verdad comenzaba a despertar. Gabriela sabía que estaba a punto de abrir una puerta que muchos querían mantener cerrada. La historia del incendio, de la muerte de Clara, de los rumores sobre Martín. Todo tenía un hilo conductor que aún no había sido revelado. Y si la verdad estaba enterrada en ese pueblo, ella la sacaría a la luz. Al día siguiente, decidió hablar con alguien que había estado allí la noche del incendio, Felisa Ortega, la vecina más cercana a la casa de Clara y Martín en aquel entonces. Cuando llegó a su casa, la encontró regando su pequeño jardín de geranios. La mujer, de unos 70 años, le lanzó una mirada desconfiada. «Si vienes a comprar huevos, se han acabado. No vengo por huevos, Felisa. Vengo a preguntarle por la noche en que Clara murió». Los dedos de la anciana se crisparon en la regadera. «Ese tema quedó en el pasado, niña. El pasado no desaparece solo porque no queremos hablar de él». Felisa apretó los labios. «¿Por qué te importa tanto?» Gabriela sostuvo su mirada. «Porque quiero saber la verdad». La anciana suspiró. No le gustaba hablar de ello, pero tampoco se negó de inmediato. «Esa noche yo estaba en casa», comenzó.
Había viento, pero no llovía. Eran casi las 11 cuando escuché gritos. No pude entender qué decían, pero eran de mujer. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Eran de Clara? Felisa asintió. Salí al patio para ver qué pasaba. Y entonces vi a un hombre salir de la casa. Gabriela se puso tensa. ¿Martín? Felisa negó con la cabeza. No. No era él. El corazón de Gabriela dio un vuelco. ¿Está segura? Segurísima. Martín era alto y fuerte. El que salió era más delgado, más bajo. Caminaba rápido, con la cabeza gacha, como si no quisiera que lo vieran. Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Lo reconoció? Felisa dudó un momento. No vi su rostro. Pero sí vi algo más. ¿Qué? Felisa bajó la voz, cuando pasó bajo la luz del farol de la calle. Tenía la camisa manchada de algo oscuro. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué nunca dijo nada? Felisa torció los labios en una mueca amarga, porque cuando la policía llegó, nadie quería escuchar. Todos ya tenían a su culpable. Esa noche, Gabriela le contó todo a Martín. Él no reaccionó de inmediato. Parecía estar procesando lo que acababa de escuchar. Si no fui yo, entonces, ¿quién fue? Gabriela sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Alguien que tenía un motivo para estar en esa casa esa noche. Martín frunció el ceño. El amante de Clara. Las palabras cayeron como una piedra en el silencio. Gabriela sintió un escalofrío. Si Clara iba a dejarte por él, tal vez hubo una discusión. Tal vez. Él no quería que se supiera su identidad. Martín se pasó la mano por el cabello, pero nadie supo nunca quién era. Gabriela pensó un momento. Tal vez Emilio lo supo. A la mañana siguiente, Gabriela volvió a casa de Emilio Gálvez. El anciano parecía esperarla. ¿Has avanzado en tu búsqueda? Sí. Y ahora quiero que me diga lo que sabe. ¿Quién era el amante de Clara? El rostro de Emilio se endureció. No tengo pruebas. Deme un nombre. El viejo guardó silencio. Gabriela se inclinó hacia él. Felisa Ortega vio salir a un hombre de la casa esa noche. No era Martín. Era alguien más. Los ojos de Emilio brillaron con un destello de ira contenida. Lo sabía. Gabriela sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Emilio cerró los ojos, como si le doliera decirlo. El alcalde. Gabriela sintió un golpe de frío en el pecho. ¿El alcalde de entonces? Emilio asintió. Don Andrés Ruiz. Un hombre con mucho poder, muchos contactos. Casado, con hijos. Gabriela sintió un mareo de indignación. ¿Por qué nunca lo dijo? El anciano la miró con amargura. Porque no tenía pruebas. Y porque él se encargó de hacer desaparecer cualquier sospecha. Gabriela comprendió al instante. ¿La policía cerró el caso rápido porque él ordenó? Emilio asintió. Si Clara hubiera hablado, habría arruinado su reputación, su carrera, su familia. No podía permitirlo. Gabriela sintió las piezas encajar. Por eso cerraron la puerta desde afuera. Porque fue él quien la dejó allí. Emilio la miró con gravedad. Has llegado a la verdad. ¿Pero qué harás con ella? Gabriela no tenía respuesta aún. Pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. La verdad ya no podía esconderse. Gabriela lo sabía. Lo sabía Martín. Y, en el fondo, lo sabía también el pueblo. Pero una cosa era sospechar, y otra muy distinta escuchar la verdad en voz alta. Y ella estaba lista para decirla. A la mañana siguiente, el cielo sobre el pueblo estaba cubierto de nubes grises, y el viento helado cortaba la piel como pequeñas cuchillas. Parecía que la sierra misma sentía lo que estaba por suceder. Gabriela y Martín caminaron juntos hacia la plaza. Nadie los esperaba, pero en cuanto aparecieron, el rumor se extendió como fuego en un campo seco. Muy pronto, todo el pueblo estaba allí. Tengo algo que decir. La voz de Gabriela rompió el murmullo. Todos se giraron hacia ella.
Se trata de la muerte de Clara Gálvez. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Hasta el viento pareció contener la respiración. Pero Gabriela no titubeó. Durante años, todos pensaron que Martín Rivas era culpable. Lo señalaron, lo aislaron, lo convirtieron en un fantasma dentro de su propia historia. Hizo una pausa. Su voz era firme, pero él no mató a Clara. Un murmullo se alzó entre la gente. La verdad es que ella no murió en un incendio accidental. Gabriela miró a los ojos a cada uno de los presentes. Alguien la dejó encerrada en su propia casa. Un escalofrío recorrió a la multitud, y ese alguien fue don Andrés Ruiz. El nombre cayó como un trueno. Algunos se taparon la boca. Otros bajaron la mirada. Pero nadie negó sus palabras. Porque, en el fondo, ya lo sabían. Martín los miraba a todos con la espalda recta, con la dignidad que le habían intentado arrebatar durante tantos años. Me señalaron sin pruebas. Me hicieron vivir en la sombra de algo que nunca hice. Su voz no tembló. Pero ustedes sabían. Varias cabezas se inclinaron, como si su peso fuera de repente demasiado grande para sostenerlo. Tal vez no lo supieron en su momento, pero lo intuyeron. Y sin embargo, prefirieron callar. Nadie intentó responderle. Porque ¿qué se puede decir cuando la verdad es más fuerte que cualquier mentira? El pueblo no se convirtió en un caos. No hubo gritos ni disturbios. Pero hubo algo peor. El silencio. Un silencio cargado de culpa. Porque, al final, la verdad no puede cambiar el pasado. Pero sí puede cambiar a quienes deben cargar con él. Aquella noche, en el Monte Sereno, Gabriela y Martín miraron la sierra en calma. La tormenta había pasado. Pero sus cicatrices quedarían para siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó Martín. Gabriela cerró los ojos por un momento, sintiendo el aire limpio, sintiendo el peso de todo lo que habían dejado atrás. Cuando volvió a abrirlos, su mirada ya no estaba perdida. Ahora, vivimos. Martín sonrió levemente. Eso me gusta. Y, por primera vez en muchos años, el Monte Sereno dejó de ser un lugar de fantasmas. Para convertirse en un nuevo comienzo.